Bienvenidos a un capítulo más de Conectar. Tenemos ahora sí el tema de un virus económico. Por primera vez nos aparece entonces efectos económicos que pueden llegar a hacer entrar en crisis la economía mundial. El producto de este virus, la causa es una nueva pandemia que antes teníamos otras causas y en este momento es muy difícil decir cómo se dará la recuperación y cuánto durará. Sabemos por las estadísticas de años anteriores que las recuperaciones económicas más o menos llevan un plazo de 5 años, ¿verdad? 5 años y en muchos países incluso se ha dado la conducta de que los niveles no vuelven nunca a los niveles tan altos de las anteriores estadísticas, sino que inician curva ascendente, pero partiendo de un nivel mucho más bajo. Es decir, que la recuperación de las ventas de la producción mundial de esos países no llega a los niveles anteriores de esa crisis. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que tiene de paralelismo con el virus? El paralelismo que tenemos también con el virus biológico, que es que este virus económico afecta también a aquellos grupos que le podríamos llamar grupos de riesgo, en el sentido de que han habido economías que han tenido un déficit presupuestal en la Unión Europea. Lógicamente ahora, cuando la Unión Europea decide que se pueden batir los límites que aconsejaba el Pacto de Estabilidad, es decir, que los países puedan superar ese déficit, es como un llamado a decir, bueno, usen los recursos que sean necesarios para la pandemia y ya después se verá. Pues lo que se va a ver entonces es que los países que ya tenían un déficit, vamos a suponer España que lleva 12 años de déficit y ahora hay carta blanca para que el déficit sea aún más grande, eso repercutirá en la estabilidad de todo el pacto económico de toda la Unión Europea. Y por lo tanto, ¿qué es la moneda sino el reflejo de la suma de esas economías? O si en este caso le queremos llamar de la suma de esos déficits. Ya sabemos qué es lo que va a pasar con esa moneda si no se hacen medidas extraordinarias. Muy bien, medidas financieras, rótulo. Medidas financieras se han tomado y se ha hecho, yo pienso, se ha hecho lo máximo que se puede hacer dentro de lo que es la política monetarista, ¿verdad? Se han hecho inyecciones de dinero grandísimas, muy superiores a todo lo acostumbrado, de parte del Fed, del Banco de Estados Unidos, de parte del Banco Europeo. Se ha inyectado de dinero y también se ha mantenido la renta en muchos países, como aquí, en cero, ¿verdad? Es decir, las medidas económicas en el aspecto financiero se han hecho tal cual, según receta, en el mejor estilo clásico. Pero, ¿qué sucede? Es igual que un carro, un auto que se ha parado en la carretera. Si el problema ha sido de combustible y le inyectamos combustible suficiente, bueno, pues problema solucionado. Pero ¿qué pasa si aparte de eso hay un problema mecánico del motor? Entonces la inyección no es suficiente. Es justamente lo que empezamos a ver ahora actualmente, de que se empiezan a dar síntomas que muestran que lo que está en riesgo es el propio motor. ¿Y cuál es el motor? Bueno, economía clásica pura es producción, distribución y consumo. Entonces, en esa cadena se empiezan a ver alarmas donde vemos que el sistema productivo no obtiene de pronto la mercadería necesaria, se frena la mano de obra, que es uno de los factores de esa cadena, ¿verdad? Y hay despidos, lo cual implica también de que la funcionalidad de ese sector productivo estará amenazado apenas se reanime de vuelta la demanda. Demanda hay en muchos sectores y no está siendo satisfecha. Eso es síntoma de que tenemos un problema de producción. En algún lugar la cadena se rompe. Lo más simple, lo primero, es que la cadena se está rompiendo porque el abastecimiento de materia prima para determinados productos no está llegando, no está siendo suficiente. Es de esperar que con la suspensión de estas medidas drásticas podamos volver otra vez a un suministro normal.
También puede ser que la demanda exagerada que tenemos en algunos productos provoque justamente desabastecimiento. Esos son factores bastante temporales, digamos así. Pero es de prever también que tengamos problemas en la cadena de producción y que haga falta un paquete de medidas, un plan de reactivación de la economía, que quedará muy castigada, porque no se puede interrumpir la cadena de producción sin tener consecuencias. No será absorbida toda la mano de obra, no será entonces tampoco el dinero circulante y el consumo no será el de antes. Y entonces ahí sí hay problemas de otro tipo que no son suficientes con medidas financieras. Lo otro, recordemos que la inyección de dinero, ese dinero tiene que salir de algún lado y tiene que existir, tiene que tener respaldo. Entonces, ¿qué es lo que se está inyectando realmente? Sí, es dinero y produce un efecto de tranquilidad. Otro, los mercados financieros responden de una forma voluptuosamente exagerada. Hay toda una psicología, hay toda una reacción por lo que la información rápida llega a todo el mundo y si las reacciones de pánico generan esos bajones en las estadísticas, en las bolsas, esas cifras en rojo. Pero también es cierto de que las reacciones en el consumidor también son muy parecidas. El pánico hace de que exageradamente se demanden cosas que de pronto no es necesario mantener una demanda tan grande y por lo tanto obliga a medidas de racionamiento de parte de los gobiernos. Todo esto repercute en la cadena. Decíamos que entonces, al igual que en el virus biológico, donde hay grupos más afectados, lógicamente en la economía, cuando se aumenta el déficit, habrá países mucho más afectados que otros. Pero en definitiva, como todos están interrelacionados, habrá un efecto también global. Empresas ahora han tenido apoyos, pero que van a mejorar la liquidez. Es decir, medidas temporales. Sabemos que tanto como en un país, también a nivel de empresa y también a nivel nuestro, todo se basa en el flujo de ingresos, ¿verdad? Si el flujo de ingresos no aumenta, esa liquidez y esa ayuda momentánea no podrá ser superada. Recordemos que las empresas, como acá en Suecia, han recibido una especie de crédito. No es que le hayan perdonado los costos de las cargas sociales, los costos del IVA, deben ser pagados en un plazo más de un año. Es decir, que si ahora una empresa pequeña recibe en un reembolso de lo que ha pagado como una forma de ayudarle a la liquidez, tendrá que pagarlo en los próximos meses. Y en los próximos meses es de esperar que haya una situación muy restringida en materia de ingresos, porque estaremos recién sufriendo las consecuencias de esta parálisis. Recién estaremos reactivándonos y en ese momento el Estado dirá, bueno, ahora quiero que me devuelvas. Entendamos entonces muy bien que cuando un Estado, como por ejemplo aquí se ha asumido el costo de los empleados que se enferman los primeros 14 días, está muy bueno. Eso es quitar un costo. Eso sí, impacta positivamente. Pero el devolver para después tener que pagar, es decir, eso es un crédito, es simplemente un crédito. Y entonces estamos en una situación de repensar muy bien en este momento si vamos a tener ese dinero para devolverlo. Porque de lo contrario es mejor apretar el cinturón ya. Igual que en el virus biológico, en el virus económico, si vamos a restringir, restringamos ya. Ya mismo debemos tomar la medida de precaución. También, esto es un llamado a todos los niveles, tanto de la empresa, tanto de la vida del empresario como del profesional. En estos momentos hay tiempo de pronto que en la rutina diaria no la había para reflexionar sobre cómo nos encontrará
en qué situación nos encontrará a nosotros mismos como individuo, como empresa, como profesional, pasado el periodo este especial del virus biológico. Porque si entramos en una recesión y si lentamente vamos a ir recuperando la actividad económica, entonces debemos pensar muy bien. De pronto, un empleado que esté en un sector muy comprometido debería estar pensando a ver si no es mejor cambiar de rumbo y tratar de reubicarse o profesionalizarse en otro sector. La vida es cambiante y nosotros debemos aprovechar entonces estos momentos para pensar y reflexionar y tomar medidas. Debemos ser activos en este periodo de receso, podríamos llamarlo así, pero también si nos lo tomamos como una vacación y usamos nuestro tiempo para mirar mucha televisión o simplemente el ocio, muy bien, el ocio bien merecido, el descanso bien merecido, no es problema de valoración moral en el asunto, sino simplemente de que toda acción tiene consecuencias. Entonces, quienes hoy pongan mucho esmero en planificar y en rever qué situación están para, pasado estos días de limitaciones físicas, y se encuentren otra vez en situación normal laboral, poder estar entonces en el lugar adecuado y con las herramientas adecuadas. Hay una muy justificada confusión y a veces hasta cansancio cuando hay países que muestran falta de liderazgo. El liderazgo es fundamental en situaciones de apremio, de estrés, de sazón, alguien que vea las cosas en forma global y que asuma la responsabilidad. Y nadie más adecuado que la persona que ha recibido el voto de confianza de parte de los electores. No veo como una buena medida que se pongan entre medio a tecnócratas que por muy bien asesoramiento que den, una cosa es el asesoramiento a los líderes y otra cosa es que los líderes dejen en manos de estos tecnócratas lo que es la comunicación con la gente. ¿Por qué? Porque no necesariamente tienen que ser los mejores comunicadores, y ya se ha visto. El lenguaje que uno usa, el carisma, pero también el sentimiento que se le pone, influye mucho en cómo es recibido el mensaje. Yo he visto algunas reuniones en las cuales hasta los periodistas se sienten como abrumados diciendo no sabemos ni qué preguntar porque esto es tan seco, tan falta de carisma, tan falta de liderazgo. Y claro, en situaciones de confusión y de no saber qué hacer, es muy probable que algún líder que otro también busque ampararse y decir dejo esto en manos de otros porque donde yo cometa un desliz me va a costar caro. Eso sí que es falta de liderazgo. Es como si una empresa grande que tiene problemas de compra o de proveeduría de materiales dejara en manos del encargado de la sección de compras lo que es la situación general de la empresa. Entonces no hay líder. ¿Dónde está el director? Dirían en los mercados. Bueno, en los países es igual. Hace falta entonces mucho liderazgo para que podamos influir positivamente en la gente que está esperando respuestas y que pueda influir también en la toma de conciencia. Mucha información apunta simplemente a las emociones. Y el problema, si lo comparamos con una cebolla, es que todas esas informaciones son la cáscara de la cebolla. Nunca llegamos al fondo mismo del problema. Y en estos momentos, la toma de conciencia es llegar justamente a la cebolla misma, habiendo quitado todas las cáscaras tan finitas y tan múltiples. Y aunque lleguemos a esa cebolla y nos dé ganas de llorar, como a veces pasa, es mejor así, porque es la toma de conciencia y el ver los distintos factores, cómo se relacionan, lo que nos hará libres en una situación donde
cual se nos coarta la libertad. La conciencia nos hace libre. Así podemos elegir y tomar decisiones y ver opciones. Cuando no tenemos conciencia, cuando solamente tenemos emociones, y que incluso son emociones provocadas por informaciones parciales, entonces somos menos libres. Gracias por haber continuado en este programa. Gracias por estar aún en estos tiempos de zozobra, pero es justamente cuando más debemos apelar a nuestra conciencia, a dar valor, a dar información que genere pensamiento positivo. Será hasta el próximo programa de Conectar. Mi nombre es Edgar Dawson. Si les ha gustado, por favor, continúen con los me gusta. Suscríbanse si no lo han hecho. Ustedes son los que hacen posible que este programa se siga produciendo todas las semanas, 5 veces a la semana.